Muy bien, señores, vamos al segundo tema aquí en Habla del Pueblo. Tiene que ver con las AFP, con este sistema de pensiones y con estas tablas, ¿no es cierto?, que quisieron poner por parte de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, que finalmente han sido desechadas. Pero esta velocidad con que se ponen y se desechan este tipo de cosas nos llama mucho la atención. Vamos a ver cómo hemos titulado este bloque en Habla del Pueblo. Las tablas mágicas de la AFP, lo hemos nosotros titulado el programa esta noche. Estamos con el doctor Alejandro Indacochea, economista. Es un gusto tenerlo con nosotros a través de la línea telefónica. Bienvenido, don Alejandro Indacochea. ¿Aló, nos escucha? Un saludo a todos los televidentes. ¿Qué tal? Es un gusto saludarlo. A ver, cuéntenos un poquito, usted que domina estos temas de economía además, ¿cómo podemos observar nosotros, que somos finalmente los que aportamos en algunos casos a las AFP, el hecho de que la superintendencia decida colocar unas tablas de mortalidad, luego las tablas son cuestionadas, retiran las tablas, ponen las tablas, se les va a pagar menos, no se les va a pagar menos? ¿Cómo debemos tener una lectura de este tema? Cierto, acá han habido varios factores que se han juntado de por medio. Uno, separemos que es el de las tablas. Estas tablas de mortalidad, en el mundo hay un cambio en las expectativas de vida. La gente va viviendo más años. Este es un fenómeno, digamos, que afecta a todos los sistemas de pensiones. Cuando se instaló el sistema pensionario en Perú, se trajo las tablas de Chile, que eran tablas, digamos, importadas, con una realidad algo similar a la nuestra. Era necesario hacer el cálculo y determinar nuevas tablas con expectativas de vida actuales. La superintendencia simplemente publicó las cifras, no sometió, digamos, a discusión, a análisis de estas tablas, como si fue en el caso, digamos, de Chile, que tengo entendido que esto se va ajustando periódicamente, que al ampliar el número de años, evidentemente había una mayor expectativa de vida, el monto acumulado como pensión a los 65 años es el mismo, evidentemente iba a haber un efecto periodo a periodo, año a año. Este detalle no lo supo explicar evidentemente la superintendencia, claro. Se prestó a confusión y a raíz de eso es que se ha abierto una serie de temas, digamos, con los cuales se complicó el análisis, la discusión de lo que debería ser el sistema de pensiones. Sí, don Alejandro Indacochea, claro, al final con esas tablas resultamos siendo los peruanos y peruanas los más longevos en Latinoamérica, lo cual nos sorprende, pero al final de cuentas podría ser algo positivo también. Ahorita... No, acá hay un detalle que vale la pena aclarar, que no lo supo explicar la superintendencia. Las expectativas de vida en el país son 70 años. Si nosotros sacamos un promedio, tenemos gente en Huancavelica donde la mayoría, pongamos 57% de las muertes corresponden a menores de 7 años. Existen mayores posibilidades de morir antes de empezar a vivir incluso. Pero las tablas que publica la superintendencia no son las tablas de expectativas de vida del país, es la tabla para ese segmento élite minoritario que tiene el sistema privado de pensiones. Ah, ok, qué buen dato el suyo. O sea, es solamente la tabla de mortalidad para quienes están dentro de las AFP. Claro. Y podemos medir una alternativa. Qué interesante. Y eso, incluso esa confusión la tenía el Banco Central. Cuando el presidente del Banco Central dice no entiendo las tablas, y que de acuerdo a eso se vivía con los países de la OECD, los países más avanzados. Eso no lo supo aclarar la superintendencia, que evidentemente habían condiciones diferentes, ¿no? Muy bien, qué interesante ese tema, don Alejandro Indacochea. Una pregunta final, le ruego una respuesta rápida también. ¿Cómo estamos midiendo entonces? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo se mide? Porque hay algunos que dicen, oye, las AFP me miden como si yo fuese a vivir 110 años. En realidad no, la tabla de mortalidad es solamente 87 para los varones. ¿Cómo están midiendo ahorita, don Alejandro Indacochea? Ahí también hay otra confusión que vale la pena aclarar. No es que las tablas hayan sido calculadas a base de que uno va a vivir 102 años. Ese es el mensaje que se ha dado al usuario común y corriente. Las tablas se hacen con una distribución de probabilidad, y la probabilidad de que yo viva 102 años pues es ínfima, prácticamente cero. Y la expectativa de vida se está yendo a 87 años para hombres y a 90 años para mujeres. Ahora, vale la pena comentar que este es un fenómeno pues mundial. No hay ningún sistema pensionario que me permita, digamos, mantener una pensión acorde con lo que yo he estado recibiendo antes. Le hago un cálculo, mire, muy sencillo para que lo entienda el televidente. Si usted trabaja 30, cada año usted le descuenta mes a mes 10%. En un año es 1.2 sueldos.
En 30 años que usted aporte son 36 sueldos. Si usted vive 30 años, son 30 por 12, 360. La pregunta es, con 30 sueldos, ¿cómo le va a alcanzar para poder pagar 360 sueldos? Así de simple. Y ese problema se presenta a nivel mundial, no solo acá. Ok, ok. Listo, le agradezco mucho, don Alejandro Necochea. Siempre es un gusto estar conectado con usted. Gracias a usted. Muy bien, señores, ya hemos escuchado esta explicación que nos ha dado el economista, creo que bastante clara. Vamos a ver qué nos dice ahora nuestro panel con respecto a esto. Estamos con el economista también, Juan Carlos Sánchez Montes de Oca, que es un especialista también en este tema de las AFP. Bienvenido al programa. Muchas gracias. A ver, ¿qué tiene usted que decirnos con respecto a estos cálculos de las AFP? Bueno, en principio yo creo que hay que hacer un análisis, ¿no? A mí me llama mucho la atención durante los últimos años el comportamiento del superintendente, ¿no? Que ha estado siempre en silencio y en un cargo tan importante del país era un ciudadano totalmente desconocido para el Perú, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque habían temas de fondo, como era el tema de las AFP, se supone que eran instituciones altamente especializadas y vemos a lo largo del tiempo que uno siempre tiene pérdidas en su fondo, ¿no? Entonces, si era una institución, son instituciones que tienen personal, gente dedicada para buscar la rentabilidad de los fondos, nos llama muchísimo la atención que la mayoría de gente pierde. Sin embargo, las AFP ganan, ¿no? Yo creo que ha sido un hecho muy importante en el país que el superintendente renuncie, ¿no? Era, creo, un clamor, lamentablemente es un hombre totalmente desconocido en el país, ¿no? Entonces, por ahí vamos por buen pie. Hay muchas cosas que faltan aclarar en el tema de las AFP. Ahora salió un dictamen en la Comisión de Economía del Congreso de la República que dice que ahora los aportes van a poder ser retirados cuando uno cumple 65 años. Cosa que ya 95.5%. En el 95%, pero eso también hay que ser un poco responsables con el país. ¿Qué van a hacer con el Estado? Al final va a asumir esta situación. ¿Por qué? Porque la gente va a retirar. Entonces yo creo que hay que ser mucho más inteligentes y tener unas propuestas mucho más realistas para el país, porque tenemos que pensar que hay que preocuparnos por la vejez en el futuro. Entonces hay que hacer cosas inmediatas. Hoy día vivimos en una situación que el país está paralizado, ¿no? Estamos creciendo a un 2.4%, entonces la plata de las AFP tiene que ser invertidas en forma inmediata y podemos presentar una serie de alternativas en forma inmediata, no esperar que la gente cumpla 65 años para que puedan. Por ejemplo, en el Perú las AFPs no invierten o tienen inversiones muy pequeñas en el desarrollo de infraestructura en el país. Esa es una necesidad y tiene un efecto totalmente positivo porque va a reactivar la economía nacional, va a generar confianza, va a generar expectativas saludables para el país, porque hoy día lo que estamos viviendo es una crisis de confianza y yo creo que el Perú tiene mucho por hacer. Somos un país que estamos realmente sentenciados a ser un país exitoso. Es un punto de vista importante el que usted menciona, porque han habido una serie de críticas también en ese tema de tratar de obligar a las AFP a invertir un porcentaje en el Perú y otro porcentaje fuera y que cada vez sea más la inversión a nivel nacional. Tiene que ser en el Perú la inversión. ¿Por qué? Pues nosotros requerimos. ¿Por qué estamos tratando de convocar inversionistas extranjeros cuando acá en el Perú hay un fondo de 76.000 millones de soles que maneja las AFP y que no se orientan al desarrollo del país? Es plata de los peruanos que debe estar orientado al desarrollo del Perú. Y eso no se está viendo. Entonces, ahí viene un primer llamado de atención al manejo del Estado, de las AFPs, de la propia superintendencia. Primero es el Perú. Muy bien, vamos a seguir conversando del tema todavía. Doctor Héctor Vargas Saya, bienvenido al programa. Muchas gracias. Yo lo que vengo observando de un tiempo a esta parte, por unos comentaristas, hombres de derecho, economistas, etcétera, que se preocupan mucho para solucionar el problema, no de los trabajadores ni de los pensionistas, sino de lo que se quiere, les preocupa mucho a solucionar el problema de las AFPs. ¿Qué son las AFPs? Desgraciadamente, es el drama que hoy día cargan los trabajadores, que se inició cuando el gobierno del señor Fujimori inició la primera AFP otorgándole este favor a su ministro de Economía, don Carlos Boloña. Debe haber sido muy bueno el negocio para que surgieran nuevas AFPs. Hoy día hay varias AFPs. El señor Sánchez ha dicho que está bien que haya renunciado el superintendente. Yo creo que deben renunciar todos. Y las AFP deben volver a su estatus original. ¿A qué me refiero? ¿De qué viven las AFPs? De los fondos del Instituto Peruano, del viejo Instituto Peruano de Seguridad Social. En el Perú actualmente hay 10 millones de trabajadores.
¿Ustedes se imaginan lo que aportan 10 millones de trabajadores? Perdóname, para entendernos bien, ¿por qué las AFP viven de la plata del Porque, IPS? porque todos los descuentos que se hacen por planilla van a formar parte pues, de los fondos de las AFP. Pero no, ya no tiene nada que ver con el seguro, pues, ¿no? Sí tiene que ver, porque el seguro tiene que retornar. Un gran cambio tiene que ser que el Instituto Peruano que se fundó justamente este mes de agosto, el próximo cumple 62 años. Se fundó en 1952 el Instituto Peruano de Seguro Social. Claro, pero usted está hablando de algo que debería ser, doctor, no, Eso no de algo que es. No, porque usted ha dicho que las AFP viven de ese fondo, no pueden vivir de ese fondo porque ese no existe. Pero la por pregunta ley. es pues, el problema. ¿Qué hay que hacer? Usted me pregunta qué hay que hacer. Hay que volver a su origen democrático, revolucionario, social. ¿Cuántos miles de millones ha perdido el Instituto Peruano y el Estado no paga? Estoy informado que las AFPs, que son las únicas que no pierden, porque ganan los accionistas, ganan los gerentes, los directores, ellos no van a perder nunca. Pero estoy informado, no sé si será cierto, sería una monstruosidad, están exigiéndole al Estado peruano que le pague las deudas, porque ustedes saben que el Estado peruano se ha apropiado de todos los fondos que recaba de los trabajadores públicos, que recaba a través de las planillas. De manera que las AFPs es un instrumento del neoliberalismo, del mercado, de la usura, del agio y de la usura, en perjuicio. Ahora, estas AFPs dicen que han perdido 6.000 millones de soles. Hay un grave peligro para los jubilados que están próximos a jubilarse. Y termino algo. Me llama mucho la atención que en el país, en lugar de aplaudir, estemos quejándonos y preocupándonos porque la gente vive más. Hace muchos años la preocupación en el Perú es por dar mejor vida a los seres humanos, que vivan más tiempo, que los viejos estén mejor. Hoy día no, hay que matar a los viejos. Hay que matarlos, ¿sí? Hay que traer terroristas que maten a los viejos porque no maten a los jóvenes. ¿Ah? ¿A qué hemos llegado? A solucionar el problema de las AFP, a quejarnos de que los hombres peruanos viven más y que no deben vivir más, deben comer menos, deben enfermarse, morir de cáncer, de pulmonía, etcétera, etcétera, o de anemia. ¿A eso estamos llegando? Muy bien. Don Julián Cortés, ¿qué tiene usted que opinar al respecto? Las AFP, si van a Lunahuaná, van a perder. Ahí todos pasan de 100 años para... Bueno, pero quiero hacerle algunas preguntas para que el público se ilustre a don Juan Carlos Sánchez Monte de Oca. La primera pregunta que nos diga, ¿cómo es que los que están inscritos en las AFP tienen siempre pérdida? Y si puede él darnos algunas cifras, ¿no? Esa es la primera pregunta. Vamos, que responde esa primera pregunta. Sí, luego por supuesto. ¿Tiene usted más o menos los montos? Claro, yo creo que lo que ha habido en el Perú, en primer lugar, y como todos peruanos estamos sorprendidos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos creado una asociación de indignados contra las AFP y otros. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vemos que nuestro fondo, en lugar de ganar, pierde. Yo, por ejemplo, acabo de ver un caso de un señor que tenía 125.000 soles en su fondo y este año ha perdido 14.000 soles. Entonces, esa es la realidad de las AFP. O sea, lo único que tenemos es pérdidas en las AFP. Entonces, hay que realmente hacer una campaña para conocer cómo están manejando estas ¿Y instituciones. nadie responde frente a esas pérdidas? Por supuesto, ¿por qué? Porque entendamos que esto es un oligopolio. Hay que reconocer, son 4 hoy día AFPs que se juntan y nosotros, supuestamente, nuestro defensor era la Superintendencia de Banca y Seguros que cumplía esa función de representar al ciudadano de a pie, al ciudadano común, pero no existe, pues. Entonces, no solamente tenemos el caso de las AFP, estamos viendo el caso de las tasas de interés más altas del mundo y nadie se pronuncia. Estas cosas no pasan en otros países se regulan las tasas de interés, se supervisan los fondos. Los fondos no son malos, pero hay que tomar medidas correctivas. Una de las medidas correctivas que me parece fundamental, las AFP deben de vivir de una utilidad que generen del fondo. O sea, si los señores no generan un fondo rentable, ellos deberían vivir de un porcentaje, entonces de tal manera que se ven obligados a tener rentabilidad. Y cuando no cubren esa rentabilidad, que con su capital afronten, porque nosotros no tenemos por qué estar perdiendo todos los años. Y cuando habla el señor Valdivieso, ¿qué dice? No, es que este es un negocio a largo plazo.
En algún momento uno puede perder, pero si lo ven con una visión de largo plazo, uno va a recuperar su inversión. Eso no. Entonces, ¿para qué hay una AFP? ¿Para qué hay gente especializada que está mirando en qué se va a invertir nuestro dinero? Entonces, realmente es una cosa que a nosotros nos llama mucho la atención. Pero para terminar esta idea, yo creo que hay que hacer cosas importantes. Uno es que las AFP vivan ¿de qué? De la rentabilidad del fondo. Hay que quitar el tema de las comisiones. Eso me parece interesante. O sea, ¿quieren ganar dinero? Que vivan, Claro, sí. que sean más productivos. Por para que ganen más supuesto. dinero. Si no hay productividad, no hay No hay ingresos. ingresos. Yanina tiene algunos mensajes que están llegando a través de las redes sociales, así que le damos el pase a Yanina. Yani, adelante. Sí, es Pepe, el público ya está opinando de este tema en las redes sociales. Enrique Velarde, él nos dice que las AFP en Chile cometieron abusos al comienzo, pero el gobierno lo corrigió muy rápido. El Perú también debe defender a sus ciudadanos. Jennifer Mendoza también tiene otra opinión. Ella nos dice que no es necesario que las AFP hagan un estudio demasiado complejo para saber que la mayoría de jubilados no llegarán ni a los 90 años. Muchas gracias, Yani. Esperamos sus llamadas telefónicas y, por supuesto, también sus mensajes a través de nuestra cuenta de Twitter, @rbc_satelital. ¿Tenemos llamadas telefónicas? ¿Me avisan? Adelante con las llamadas telefónicas. Hola, buenas noches. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Buenas noches, señor. Sí, buenas noches. Quisiera hacer una consultita. Adelante. Yo tuve una hijita universitaria en la Universidad de La Cartuta y estaba justamente estudiando. Yo estaba por terminar y vinieron grupos de AFP y, bueno, en realidad de repente yo tuve el pequeño error que le hicieron firmar unos papeles y de ahí, lástimamente, ya le inscrito como AFP, sin haberle consultado, sin haberle orientado. No sé cómo logra firmar el papel y ahora, ¿qué podría hacer para desafiliarse? Buena pregunta. Vamos a ir con esta intervención del teléfono y preguntamos a ver si nuestro panelista puede ayudarnos cómo desafiliarse a estas AFP. Hola, buenas noches. Le habla Pedro de acá de Distrito Los Olivos. Bienvenido. Sí, yo quería hacer una consulta sobre la AFP. ¿Se acuerda que hace como un buen tiempo dijeron que los fondos se iban a cobrar sobre los saldos? Sí. Y era una barbaridad, pues, porque ahora están cobrando, mi fondo me están cobrando comisiones por los saldos y me están mochando todas las veces que ellos quieren, por eso es que los fondos se están reduciendo. Ok, muy bien, le agradezco su comunicación telefónica. Hola, buenas noches. ¿Aló? Aló, buenas noches. Sí, señor, bienvenido al programa, lo escuchamos. Sí, le habla Jorge de Comas. Adelante. Así es. Creo que hoy se ha puesto al descubierto, ¿no?, de cómo esta superintendencia favorecía a las AFPs en detrimento de la ONP. Yo creo que es el momento más bien de potenciar la ONP buscando su mejor tesorería para buscar rentabilidad, porque no se la puede poner como un lastre en este momento, ¿no? Asimismo, quiero denunciar el hecho que la misma superintendencia también tiene que ver con las autorizaciones de las agencias bancarias, y es el caso, por ejemplo, del Banco de la Nación, que está permitiendo que, por ejemplo, las empresas de Prosegur, Herbes, se metan a las oficinas del Banco de la Nación a laborar, es decir, encareciendo los servicios. Esa es una denuncia muy grave que hay que verlo también en esta superintendencia. Le agradezco su llamada telefónica, muy amable, gracias por su comunicación. ¿Cómo poder desafiliarse a una AFP? Nos preguntaba un televidente. Bueno, en principio yo creo que hay un principio constitucional, ¿no?, de libre ejercicio de libertades en el país, ¿no? O sea, no podría haber, la norma hoy día nos impide de una libre desafiliación, o sea, yo creo que eso es un cambio que hay que hacer drástico. Pero tenemos posibilidad de desafiliarnos. Sí, pero siempre ponen muchas trabas, te piden una serie de comentaciones, o sea, no hay una voluntad de que uno se desafilie, ¿no? Entonces, eso es un tema, pero también tienes que el otro sistema, la ONP, a los que están, tampoco les ofrece una solución, una alternativa, porque te van a dar una pensión mínima. Lo que hay que hacer es construir que el sistema, tanto de la ONP, que es uno de los parte del Estado, y el sistema privado funcionen. O sea, lo que hay que buscar es que las personas que no puedan participar del sistema privado tengan una pensión digna en la ONP. Entonces, eso es lo que tenemos que tener como concepto. Entonces, estos dos sistemas pueden convivir, ¿correcto? Entonces, hay mucha gente que se ha involucrado en el tema de las AFP, pero por los montos que tienen, ¿no es cierto?, no van a tener una pensión digna. Inclusive les están diciendo que se vayan las personas. Esto de la desafiliación no es ninguna novedad. Los que tenían un monto de 5.000 soles podían sacar el dinero y no había ningún problema y se iban. Entonces, eso hay que cambiar. Por ejemplo, lo que decía el doctor Vargas Saya me parece un tema interesante, el tema de
del seguro, ¿no es cierto? Ahora con esta propuesta dejan un 4.5 para que la gente tenga seguridad social. Ese es otro aspecto, ¿no? Pero hay que mejorar como país, o sea, este sistema puede mejorar, pero la forma es muy sencilla, no es que hacer grandes cosas. Si realmente las AFP viven de la rentabilidad del fondo, esto, porque ellos van a estar preocupados por en ser tener más éxito, rentables. porque muy fácil sería para nosotros que nuestros fondos nos los pongan a plazo fijo y nos garanticen por lo menos un 5, un 6, un 7, un 8% y viviríamos tranquilos. No tendríamos por qué tener estas pérdidas. Sí, Entonces pues, hay claro. mecanismos mucho más inteligentes y no estar con esto del fondo 1, fondo 2, fondo 3, que este más complica más la riesgoso. vida en algunos casos, Y al ¿no es final cierto? ninguno ha ganado, ¿no? Entonces hay cosas de fondo. Entonces, por ejemplo, nosotros como ciudadanos, y en este caso vengo no solamente como economista, sino como ciudadano, vengo a presentar mi protesta porque yo paro perdiendo en las AFP. Entonces, por eso hay mucha gente que está indignada porque está molesta, porque realmente no ve que su fondo crezca. Sí, claro. Sin embargo, las utilidades de las AFP sí crecen. Ellos sí crecen y ganan un montón Entonces, de plata. Además. no es justo. Sí. Doctor Bergasay. La ley que acaba de dar el Congreso autorizando a los afiliados a Ha aprobado una comisión, todavía no es una ley. el dictamen, exacto. en el dictamen, pero que me parece que va a ser aprobado, ojalá, que permitiría el retiro hasta el 95% de sus 95.5, cifra importante. ¿Sí? Esto sería un primer paso. Y me parece, tal como dice el doctor Sánchez, que el segundo paso sería remitiéndonos al mandato constitucional que se autorice también a la libre desafiliación. Y volver, repito, discúlpeme mi contumacia, volver al sistema de la seguridad social. El seguro social sí puede vivir y puede mantener y puede muy bien manejado siempre y cuando haya honradez, sobre todo de parte de los gobernantes. 62 años tiene tenía la creación del instituto. ¿Cuántos miles de millones se ha apropiado el gobierno? Sí, pues El no gobierno es- tiene por qué apropiarse de un solo centavo. Porque no es de ellos, además. Con solo el descuento que hace sus planillas, más el descuento de los empleadores y el descuento de los trabajadores privados, hay una billonada de soles en el Perú. Ese dinero no le pertenece al Estado ni a nadie. Ese pertenece a los trabajadores. Eso debe ser la meta final. ¿Cómo funciona en los países escandinavos, mi querido? Ahí no hay AFPs. Sí, pues un sistema que se ha creado en esta parte. Bueno, pues en muchos países, estoy chequeando en qué países hay AFPs o no en América Latina, ¿no? Es verdad. Don Julián Cortés. Bueno, hemos escuchado alegremente a don Alejandro Indacochea, gran amigo mío, por supuesto, decir que cuando se implantaron aquí las AFP se utilizó las tablas de Chile. Internacionales, sí. Las tablas de Chile. los ciudadanos de Chile. Un tremendo error, por supuesto, porque lo que hace cualquier negocio es hacer un estudio de mercado. Tuvo que hacerse el estudio del mercado peruano, no de los chilenos. Nos aplicaron la tabla chilena y ya ven lo que ha pasado. Otra cosa, la pérdida permanente de los recursos de las AFP. ¿Saben ustedes cuánto se puede ganar teniendo 76.000 millones de soles en el bolsillo? Solamente poniéndolo en el banco. Entonces algo está funcionando mal. Sin duda. El señor Juan Carlos Sánchez nos dijo que el superintendente es un personaje desconocido en el país. No, es un economista bien conocido, el señor Shilowski. Es un economista que ha publicado una serie de libros, ha estado, es muy conocido en la Universidad Católica, por ejemplo, ¿no? Desconocido por los aportantes, en todo caso. Indudablemente, Eso es lo una importante. mala gestión, una pésima gestión, ¿no es cierto? Entonces no es un desconocido en el país y me parece muy bien que haya renunciado o que lo hayan renunciado. Sí, porque si no renunciaba, el Congreso lo votaba. Permítame Así es. ir con una llamada telefónica y además tenemos una encuesta que ha hecho Juan José del Castillo sobre este tema también. Hola, buenas noches. Señor, buenas noches. Adelante. Yo soy un pensionista. Tengo 10 años en la pensión de una AFP que desgraciadamente me he emigrado de la ONP por engaño, ¿no?
Pero ya, pues, desgraciadamente ya lo hice, ¿no? Mire, 10 años y ni un centavo me aumentan. Simplemente no hay esperanza, dice. Eso no es problema nuestro, usted se ha pasado. Así descaradamente lo dicen a uno. Entonces, no hay préstamo. Mire, no hay préstamo. No hay vacaciones. No hay aguinaldo. O sea, todas las ventajas que un empleado, una persona normal requiere, se lo cortaron las alas y tiene que volar si puede. Ok, le agradezco mucho su llamada telefónica. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, bienvenida. Les pido que hable un poquito más fuerte, por favor. Aló, sí. Adelante, la escuchamos. Los dueños de las AFP, estoy enterada de que es el Banco de Crédito, uno de ellos, el señor Kuczynski, uno de ellos también, ¿no? Es una tira vivazo, pues siempre está en contra del pueblo. La gente no puede salir de las AFP. ¿Qué es eso? Se la han comprado así en vida. Son bien pendejitos, ¿no? Gracias por su llamada telefónica. Con esta llamada íbamos con lo de Juan José. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, señor, bienvenido, lo escuchamos. Oiga, muy amable. El único candidato que ha agarrado de las tasas esto de la AFP es el señor Alan García, porque ningún candidato se atrevió a refutar lo de la AFP, este poder fáctico de la AFP, que simplemente dejan llevar por los grupos oligopólicos del momento, donde a nosotros nos ahorcan todos los aportes y no nos dan un solo. El único alcalde, candidato se atrevió a hablar alto y claro fue Alan García. Yo voy a votar por él. Le agradezco su llamada telefónica. No olvide usted que cuando Alan García fue presidente ya estaba en las AFP, por si acaso. Vamos a ir con la encuesta que ha hecho Juan José del Castillo en las calles de nuestra ciudad para ver qué piensa la gente sobre este tema. Adelante. Luego de que la Superintendencia de Banca y Seguros descartara las tablas para calcular la edad de jubilación y de la salida del superintendente de la misma, vamos a preguntar a las personas cuál creen que es la edad correcta para jubilarse en el Perú. Yo pienso que los 65 está bien. La edad de 65 años, porque más ya, pues, ¿para qué? Me parece que a partir de los 60, 65 años, ¿no? Es una edad en la que ya pueden, bueno, ya no tienen mucha fuerza de repente para seguir con el trabajo, ¿no? Bueno, yo creo que va a depender de la capacidad física e intelectual de una persona. Ahora la gente trabaja hasta mayor. 70 años podría ser una buena edad. Sería conveniente que haya una educación también para las personas que se van a jubilar. Y más que hacer publicidad con spots, es hacer una información y una orientación permanente a las personas, sobre todo a partir de los 50 años en adelante, ¿no? Y en el caso de los jóvenes, explicar los beneficios de que ellos tengan también, ya sea por el sistema nacional o por las AFPs, cuáles son los beneficios que van a obtener, ¿no? Perdón, sería la edad pues más o menos de la mujer, debería ser a los 55 y del hombre a los 60. Porque para que tengan mucho más tiempo para estar con la familia, ya que con el trabajo que tenemos nos absorben tantas horas y no podemos estar con nuestra gente, con nuestros hijos, ¿no? Nuestro esposo, en el caso de nosotras las mujeres, ¿no? Bueno, me parece que los 65 años es una edad, me parece justa para jubilarse, porque ya más también sería un poquito, de alguna manera, exigir demasiado ya a la persona. Creo que 65 años, de acuerdo a nuestra realidad, me parece lo justo. Bien, ahí estaba lo que la gente decía entonces en las calles de nuestra ciudad, nos lo traía Juan José del Castillo. Tenemos que irnos un corte, nos corresponde, ya pasamos de las 10 de la noche y vamos a venir con la tercera parte del programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya venimos, adelante.